Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibiste la de gracia. En esta ocasión, en esta noche, en este día, no sé dónde estés tú, hermano, que nos escuchas, vamos a seguir con el tema de Romanos. A seguir con la carta de los Romanos. Esperamos que el Señor esté haciendo la obra en ustedes por medio de su palabra, que le esté ayudando por medio de su palabra, lo esté alentando, los esté guiando, exhortando, edificando. Esa es la intención de cada carta, de cada escrito del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Cada palabra, cada historia, cada narración, cada parábola lleva la intención de ayudar al pueblo de Dios a seguir adelante, a mirar cómo Dios ha obrado en la antigüedad y cómo Dios puede obrar con nosotros en nuestro presente y cómo Dios, si así obró en la antigüedad, en el pasado, en el presente, cómo Dios va a cumplir las cosas a futuro que le ha prometido. Esa es nuestra esperanza en el día de hoy y esa es nuestra esperanza al acercarnos a la Biblia. La carta a los romanos, como ya lo hemos dicho, vamos por el capítulo 3. Vamos a seguir desde el versículo 19 del capítulo 3. Pero hemos dicho que esto es una carta no diferente al resto de las cartas del Nuevo Testamento. No es una carta excepcional. Es una carta también que intenta solucionar problemas reales dentro de la vida del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo está intentando. Y Pablo te está narrando una historia de cómo el Señor desde el principio ha sido fiel, ha prometido cosas, ha revelado su camino y cómo el pueblo que ha respondido a él en fe ha sido guiado hasta el fin prometido por Dios. Y esta es la promesa que Pablo de alguna manera intenta dar a los hermanos que escuchan en Roma. Pablo está escribiendo a los hermanos que están en Roma, por eso la carta se llama Romanos, porque la carta va dirigida a los que están en Roma, ¿sí? Y ya hemos dicho muchas cosas en estos pequeños 3 capítulos de 16 que tiene la carta. Hemos dicho muchas cosas. La carta tiene mucho que dar y ya hemos hablado del pecado del hombre, de la degradación moral del hombre, cómo el hombre en el capítulo 1 nos muestra Pablo, cómo el hombre comienza negando la revelación de Dios, cómo el hombre comienza oponiéndose a Dios, pero sabiendo que Él está ahí, y cómo puede terminar el hombre en un estado de degradación tan profundo que lo lleva incluso a odiar a su creador. Comienza rechazándolo y puede terminar odiándolo completamente. Esto es una carta que nos muestra esa realidad, ¿sí? Y hoy en día lo podemos ver en múltiples lugares, tanto en artistas, en famosos, reconocidos o no, las personas de a pie, como las personas, como el ser humano, ha puesto su odio muchas veces contra su creador, contra su hacedor. Es algo impensable, ¿no? Muchas veces usamos el refrán de nadie muerde la mano que lo alimenta. Pues sí, el hombre, el ser humano hace eso muchas veces. Muerde la mano que lo alimenta, la mano de su creador, la mano de su hacedor. Lo aborrece. Muchas veces, lastimosamente, esto sucede. Y Pablo ha mostrado en el capítulo 1, capítulo 2, cómo el hombre ha llegado incluso a situaciones donde niega su realidad biológica, su realidad espiritual, y niega y se vuelve totalmente endurecido y encarcinado en sus malos caminos. Así que el hombre está en una situación de maldad, de pecado, pero el judío pensaría que él era la excepción. El judío pensaba que él era la excepción. Y era un asunto que se estaba dando en Roma, que los hermanos judíos, aunque habían creído en Cristo, seguían creyéndose primeros o que seguían creyéndose que ellos estaban por encima del resto de hermanos que no eran judíos de etnia, que no eran judíos de nación. Entonces, Romanos rompe con esa idea y Pablo rompe con esa idea de que había una preeminencia, ¿sí? O un favoritismo para con Dios en el pueblo judío. Y es algo que, como lo hemos dicho en las clases anteriores, es muy importante y relevante para el día de hoy, porque escuchamos por diversas vías de que la gente piensa que Israel, por ser Israel, tiene un favoritismo para con Dios, ¿sí? Y pensamos muchas veces que nosotros, como somos indulgentes con nuestros hijos, Dios va a ser indulgente con Israel. Que Israel hizo esto, hizo lo otro, no importa, ellos son el pueblo de Dios y Dios igualito los va a salvar. Eso es lo que pensamos y es lo que Pablo aquí
trata de demostrarle que todos los hombres, como lo vimos en el segmento anterior, en el versículo 9 o 10 al 18, donde habla de estos salmos que él va juntando, de estas citas bíblicas que Pablo está juntando para mostrar la pecaminosidad del hombre. Pablo muestra cómo todos los hombres, gentil y judío, son culpables de pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ya explicamos mucho de los matices de estos pasajes, ya lo explicamos en el segmento anterior, de que Pablo no está intentando mostrar aquí que el hombre no tiene la habilidad o la capacidad de responder a Dios. Él no está mostrando eso. Y lo decimos ¿por qué? Porque hay hermanos que piensan que sí, que este pasaje está hablando de que el hombre no puede responder a Dios, de que el hombre no puede aceptar a Dios de alguna manera o no puede confiar en su hacedor. No es lo que está mostrando Pablo en este pasaje. Aunque las personas no busquen a Dios o aunque las personas no sean justas, no se puede dar un salto y decir que aquí Pablo está mostrando que el hombre no puede responder a Dios o que el hombre no puede escuchar la voz de su creador o del evangelio. No está hablando de eso Pablo, ¿sí? Pablo está mostrando que todos los hombres se han desviado, se han hecho inútiles y no hay quien haga lo bueno para con Dios. Es lo que Pablo está intentando mostrar en estos pasajes bíblicos. ¿Por qué lo decimos? Porque ya en el capítulo 1, capítulo 2, Pablo ha dicho que el hombre entiende el juicio de Dios y el judío por la ley entendía la voluntad de Dios. Entonces, si en el capítulo 1 y capítulo 2 Pablo dice que el hombre entiende la voluntad de Dios y que el judío comprendía los caminos de Dios, la verdad de Dios, como aquí Pablo en el capítulo 3 me va a decir que no hay quien entienda, no hay quien crea en Dios. No, no, o sea, sería una contradicción flagrante de Pablo, una contradicción total de la Biblia. Entonces hay que entender qué es lo que Pablo está intentando mostrar acá. Y lo que él está intentando mostrar en estos versículos del 10 al 18, donde cita una serie de salmos, está mostrando es que todos los hombres, de alguna u otra manera, por uno u otro pecado, de una u otra vía, han negado, han dado la espalda a Dios, han pecado contra Dios, se han vuelto, o sea, le han dado la espalda a Dios totalmente. Eso es lo que Pablo quiere mostrar. Y no importa si eres judío o no importa si eres gentil, estás dándole la espalda a tu hacedor. Ese es el asunto que Pablo está mostrando. Entonces, lo aclaramos otra vez porque hay muchos hermanos que sí lo quieren ver así o hacer decir a este texto algo que el texto no está diciendo. Entonces es importante que lo dejemos claro. Seguimos el versículo 19 y 20. Después de todo lo que ha dicho Pablo, él viene y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Sabemos que todo lo que la ley dice, todo lo que la ley demanda, se lo dice a los que están bajo ella. Entonces, dejando claro en los versículos 9 o 10 al 18 que todos los hombres están en pecado por cuanto hacen todas esas cosas que esos versículos describen, Pablo pasa ahora a zanjar el asunto con respecto a los judíos. Sabemos que lo que dice la ley lo dice para los que están bajo la ley. Si los que estaban bajo la ley, hermanos, y esto es algo muy importante para aquellos que hoy se hacen llamar de las raíces hebreas, que proponen e intentan llevar a la gente nuevamente a intentar guardar la ley, a guardar sábados, a guardar días de fiesta, a guardar shabbats, a querer circuncidarse y todo este tipo de disparate. Todas estas personas que quieren hacer volver a muchos evangélicos, y yo se lo he dicho al hermano John, o sea, del sionismo, del dispensacionalismo, a meterse a las raíces hebreas, que son personas que propugnan volver a un judaísmo del Antiguo Testamento, entre comillas, cosa que no es verdad. Porque si ponemos, por ejemplo, el uso de ropa que ellos tienen actualmente, donde usan la kippah, eso es algo que no usaban los judíos del primer siglo. Y tenemos como testimonio la misma Biblia cuando Pablo dice en Corintios que al hombre le es deshonroso orar con la cabeza cubierta. O sea, ¿qué hacía un judío con la cabeza cubierta orando? Vaya a saber usted. ¿Qué hace un judío de hoy en día con una kippah, un gorrito en la cabeza? Vaya a saber usted. Pero estas personas intentan llevar a muchos evangélicos, porque ellos poco evangelizan, digámoslo así. Lo que hacen es hacer o crear prosélitos.
Ellos se meten en las iglesias infiltrados, en las iglesias evangélicas, muchas de estas iglesias que idolatran al Estado de Israel, el Estado moderno de Israel, se meten a esas iglesias y comienzan con su Achén, con su Chalón, con su Torá, con su Mechía, etcétera. Y la gente comienza como a dejarse seducir de estas cosas y los llevan nuevamente a la cautividad de querer guardar una ley que es imposible guardar. Si nosotros queremos presentarnos delante de Dios como justos, porque es que yo le di comida a un señor hace 10 años atrás, o porque yo no diezmo en la iglesia, pero le di $5 a un hermanito que necesitaba hace como 3 años. Si nosotros pensamos que nos vamos a presentar delante de Dios con esas supuestas buenas obras, la llevamos de perder, pero de corrido, de en banda, la llevamos de perder. Entonces, Dios sabe muy bien, y aquí lo vamos a ver, Dios sabe muy bien que el ser humano, por su tendencia al pecado, por su inclinación al mal, no puede vivir una vida perfecta. Y por eso mismo es que Dios ha provisto el medio, la manera por la cual el hombre puede ser salvo. Y nosotros, si rechazamos esta manera, y es lo que Pablo deja claro, y en el capítulo 8, 9, 10, 11, es donde lo deja más claro todavía, porque no depende de las obras que nosotros queramos hacer, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Depende de cómo Él quiere darnos la salvación. Y Él ha designado que la manera en la cual nosotros podemos ser salvos es a través de la fe. Si rechazamos ese medio, esa manera que Dios ha propuesto, entonces no hay más manera, porque es a la manera de Dios. No depende de nosotros. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 20, capítulo 3, versículo 20. Bueno, versículo 19, pero sabemos que lo que dice la ley, lo dice a quienes están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si los que estaban bajo la ley, que era un privilegio, como lo dijo Pablo, ¿verdad? Al inicio del capítulo 3 dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? O sea, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué ventaja tenía ser llamado el pueblo elegido de Dios? ¿O qué ventaja tenía ser llamado el pueblo del pacto, el pueblo del libro, la niña en los ojos de Dios? ¿Qué ventaja tenía eso? Pregunta Pablo, ¿no? Objetando contra sí mismo. Y él dice, mucho. En todas maneras, primeramente, ciertamente, que se les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, ellos tenían la ley, ellos tenían privilegios de ser personas que tenían la palabra de Dios, los oráculos, los profetas de Dios. Ellos los tenían como nación. Y como lo dijimos en el segmento anterior, tenían la misma palabra encarnada que vino a través de ellos. Como nación, Cristo nació a través de ellos, vivió a través de ellos. Como nación, hablando carnalmente, terrenalmente, nacido de mujer, como diría Pablo en Gálatas 4:4. Entonces, Pablo sabe muy bien que el judío sí tiene beneficios, pero esos beneficios no le han aprovechado. Y lo veremos, en toda la carta lo veremos. El capítulo 10 lo dice muy claro Pablo. No les aprovecha porque intentan imponer su justicia y no la que Dios ha revelado, que es por la fe. Entonces, si los que estaban bajo la ley, que tener la ley era un privilegio y es un privilegio, como Pablo lo dijo en los versículos anteriores, aún así no alcanzaban la gloria de Dios, como lo va a decir en el versículo 23, ¿qué quedará del gentil y del pagano? Por eso dice, lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si el que tiene la ley, y esto lo podemos aplicar a nosotros, si el que conoce la Biblia no la aplica, ¿qué quedará? Y, y vean que esto no es un disparate. La misma Biblia lo dice. Pedro dice en una de sus cartas, no recuerdo la cita textual, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío? Así dice la Biblia. Entonces, Pablo tiene como la misma idea acá. Si el judío que tenía la palabra y la ley de Dios, con dificultad, llegó a poquito, o sea, no alcanzó la gloria de Dios, se quedó en las puertas, ¿dónde queda el pagano? ¿Dónde queda el gentil? Sí, una que otra vez el pagano y el gentil hacían cosas conforme a la ley,
Pero el que tenía la ley, el pueblo judío, no alcanzó la gloria de Dios, no obedecieron completamente, se desviaron muchas veces. ¿A dónde aparecería el gentil y el pagano? Por eso, toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sí? Aquí tenemos que puntualizar que Pablo está hablando sobre la ley que tenían los judíos. No estamos hablando de las leyes de hoy, la símil o la comparación que podríamos hacer entre esa ley y una ley de nosotros hoy, es que la gente hoy, el ser humano hoy piensa que se puede justificar delante de Dios siendo buena persona. Es que yo soy buena persona. Y la pregunta es, ¿buena según quién? ¿Buena según qué? O sea, ¿con qué te estás midiendo? ¿Con qué estándar? ¿Con cuál estándar moral estás midiendo tus obras para decir, bueno, estas obras que yo estoy haciendo son lo suficientemente buenas como para ganarme el cielo? Vean que es algo que muchas veces lo decimos. No, él es buena gente. No, es que ese muchacho, hombre, y tan buena gente que era. Una cosa es el estándar social, lo que nosotros como sociedad miramos y por cierto, al decir un estándar social no excluimos a Dios, porque el estándar social o el estándar de Occidente que nosotros tenemos viene influenciado directamente por la visión católica romana, por la visión de las últimas 50 o 60 décadas, la visión evangélica pentecostal para acá. Entonces no tenemos ni siquiera un juicio propio social. Y muchas veces los ateos, los agnósticos, las personas escépticas le roban a Dios queriendo llamarse buenas personas o buena gente o buen ciudadano, tomando de la Biblia. Entonces, cuando nosotros nos queremos justificar delante de Dios y decir, es que hemos hecho, yo soy buena persona. Yo no necesito a Cristo porque yo soy buena persona. La pregunta que surge es, ¿bueno según quién? ¿Bueno en comparación con qué? ¿Con qué estándar moral? ¿Con qué vara o con qué metro? ¿Con qué eh, eh, caña de medir te estás midiendo para saber que eres bueno? ¿O eres bueno con respecto a qué? ¿En comparación con qué? ¿En comparación con Hitler? ¿En comparación con Mussolini? ¿En comparación con Mao Zedong? ¿En comparación, no sé, con Pablo Escobar? ¿Con quién te estás comparando para decir que tú eres buena persona? ¿Y por qué asumimos que ese algo bueno es lo que Dios requiere para que tú puedas entrar en su presencia o seas justo delante de él? ¿Sí? Entonces, el que está bajo la ley podía medirse por esa ley. Bueno, esto es lo que Dios tiene, esto es lo que Dios exige. ¿A dónde estoy? Y el judío podía hacer esa comparativa. Ahora, una persona que rechaza la moral cristiana, la moral bíblica, ¿con qué se compara? Cuando dice es que yo soy buena persona, ¿sí? Entonces, el judío pensaría que por la obra de la ley se puede justificar delante de Dios. Eso pensaría el judío. Y Pablo le dice, no, 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 porque por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora nosotros hoy nos podríamos intentar justificar por las obras buenas según la sociedad. Y Pablo dice, no, 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 por las obras nadie será justificado. No podemos, y cuando hablamos de justificación, estamos refiriendo a estar delante de Dios sin ningún cargo. O sea, no ser culpable delante de Dios. Eso sería coloquialmente lo que queremos decir. Cuando hablamos de que una persona está justificada delante de Dios, estamos queriendo decir que esa persona no tiene su cuenta negativa delante de Dios. Esa persona no está quebrantando o haya quebrado o va a quebrar los mandamientos de Dios. Esa persona está a paz con Dios, como lo va a decir Pablo en el capítulo 5, versículo 1. Entonces, y es el gran dilema que Pablo presenta en esta carta. El judío no se puede justificar por las obras de la ley. ¿Dónde aparecerá el gentil? ¿Qué quedará del gentil? Mucho menos, no se puede justificar. Entonces lo deja claro. Y la enseñanza para nosotros hoy es esta. Primero, cuidado con los judaizantes.
cuidado con los adventistas, que dicen que usted tiene que guardar una dieta, guardar un sábado, porque esa es la marca de Dios, porque esas son las obras que requiere. El judaizante le va a decir a usted, o el de raíces hebreas, que usted se tiene que circuncidar, que usted tiene que guardar el Shabbat, el Yom Kippur, todas estas fiestas judías, muchas veces talmúdicas, inventadas en los siglos 11, 12, décimo de nuestra era. Muy tardíos, ni siquiera es un judaísmo bíblico, no es judaísmo bíblico, es un judaísmo rabínico, con leyes rabínicas que vienen de los Talmud de los rabinos. Talmud que son de la década del siglo cuarto, siglo quinto, siglo tercero, donde después de la destrucción y de la expulsión total en el siglo segundo de los judíos de Palestina o de Israel, en el año 120 aproximadamente, entre el 110 y 120, se dio la última guerra o la última revolución de los judíos por un líder llamado Simón Bar Kokhba. Y desde esa década ellos fueron expulsados completamente, completamente los expulsaron. Porque ya eran, o sea, ya había pasado lo del 70, donde les destruyeron el templo. Y en el año 100, 112, 115, no recuerdo, por eso pongo el margen del 110 al 120, los expulsan totalmente cuando el revolucionario o el líder Bar Kokhba se rebela otra vez contra el poder imperial de Roma y ahí sí los expulsan del todo. Entonces, desde ahí en adelante, ellos sin templo, sin genealogía, sin nada, comienzan a reinterpretar su judaísmo. Y de ahí viene el judaísmo talmúdico que muchos siguen hoy, que no es ni siquiera el judaísmo bíblico, lastimosamente. Entonces, volviendo al versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Hermano, y hablamos en los segmentos anteriores, que nadie se puede justificar por las obras de la ley. Y después vamos a hacer hincapié en las obras en Cristo, porque no es, a veces se llega a un antinomianismo como que, bueno, no vamos a hacer nada. Sí, si somos salvos por gracia a través de la fe, ya no hay que hacer nada. Y eso es una mentira total también. Eso no es bíblico tampoco. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte del texto del versículo 20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto lo va a ampliar un poco más Pablo en el capítulo 7. Pero por medio de la ley, y es algo que también hoy podemos hacer una analogía muy clara, por medio de las leyes nosotros reconocemos lo que está mal. Claro, estamos viviendo una época donde las leyes son cada vez más locas, cada vez más dementes, las leyes que se están imponiendo, ¿no? Usted no puede muchas veces ni siquiera intentar criar ganado en su terreno, en su casa, en su patio, en su campo, porque ya lo multan. Entonces son leyes muy, muy locas que estamos viviendo. Y bueno, les puedo decir con total claridad o con total transparencia de que peores se pondrán las leyes que vendrán, ¿no? Entonces, pero es una analogía, por medio de las leyes o por medio de la ley que ellos recibieron, la ley de Moisés, dada por Moisés en el monte Sinaí, es el conocimiento del pecado. Ellos sabían cuán pecadores eran al mirar la ley. Esa era la intención de la ley. Esa era una de las intenciones de la ley. Mostrar cuán pecaminoso era el hombre, cuán pecaminoso era Israel, y llevarlos a ellos a reflexionar, a preguntarse, entonces, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Cómo salgo yo de esto? Si yo peco tan constantemente, si mi saldo, si mi deuda es tan grande, ¿cómo yo hago para saldar esto, no? ¿Cómo hago? Versículo 21, Pablo responde, pero ahora, aparte, es la respuesta a ese versículo 20, pero ahora, aparte de la ley, vean eso, aparte de la ley, y hay que hacer el énfasis, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada. La ley no era el medio para la justicia,
pero sí testificaba de esa justicia, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Sí, o sea, Dios manifestó una vía de justificación para el hombre porque no hay diferencia entre los hombres. Tanto el que tiene la ley, el judío, como el que no tiene la ley, el gentil, no hay diferencia entre ellos. Ambos necesitan de la justicia de Dios. Y esto reiteramos, esto va para el judío hoy, allá en Medio Oriente. Esto va para el mormón, esto va para el musulmán, esto va para el adventista, esto va para el unicitario, esto va para todo, el Hare Krishna, el budista, el taoísta, para todos ellos. La única manera de ser justo, de estar en paz con Dios, es por medio de la fe en Jesucristo. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay un solo camino y ese es Jesucristo. Y tenemos que hacer énfasis en eso. Hay un solo camino, hermanos. Es que esa persona era muy buena y bueno, es por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que la persona se puede declarar justa. No a sí misma, Dios lo declara justo cuando pone su fe en Jesús. ¿Sí? Acatamos eso y lo aclaramos porque a veces se da el malentendido, ¿no? No nos podemos declarar justos nosotros mismos. O sea, no podemos nosotros pintarle la cara a Dios y decirle, mira, es que a ver, Dios, yo hace 10 años hice esto bueno. Hace como 3 años le mandé $20 a fulana. Hace como 5 días le limpié el frente a una señora. Dame el pase al cielo, papá. No, no funciona así, hermanos que nos escuchan. No podemos declararnos justos delante de Dios porque así se nos viene en gana, ¿no? Dios ha establecido, Dios ha determinado las maneras por las cuales el hombre puede llegar a ser justo delante de él. Y esa manera es por la fe en Jesucristo. De ahí se desprenderán preguntas como que ¿qué pasa con los que no escuchan el Evangelio? Bueno, eso es un tema totalmente aparte que Pablo, como lo vimos creo que lo vamos a ver también en este capítulo 3, capítulo 4, muy por encima, muy por encima, en el capítulo 5 también, apenas roza ese tema. Pero aquí Pablo lo que está dejando claro es que si estás buscando a Dios, no te vas a justificar delante de Él por medio de tus obras, por medio de tus buenas acciones avaladas socialmente o avaladas culturalmente por la cultura en la que tú vivas. No, es por medio de la fe en Jesucristo que el hombre puede llegar a ser justo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Ha sido Dios, Dios ha mediado una manera porque no hay diferencia. Toditos están en la misma condición. Todos, hermanos que nos escuchan, todos estamos en la misma situación. El que les habla ahora mismo, el que se dirige a ustedes ahora mismo, estaba en la misma situación que ustedes. Y digo estaba porque he creído en Cristo, porque mis manos, mi vida está en sus manos, porque he puesto mi confianza y toda mi vida en Él. No por mis obras, no porque yo soy bueno, no porque yo soy el mejor hombre, no porque yo soy el ser humano más civilizado, sino porque todo depende de Jesucristo, por su gran obra, por su obra de expiación sustitutiva en la cruz. Y por eso les decimos, crean en Él, le instamos a los que nos escuchan a través de la radio, tú que vas en el camino, a tu trabajo o a tu casa, tú que estás allí trabajando ahora mismo, tienes que colocar tu vida en las manos seguras de Jesucristo, el buen y el gran pastor, manos de las cuales nadie te puede arrebatar, nadie te puede sacar de ahí, manos en las cuales vas a estar seguro eternamente, vas a estar seguro eternamente en esas manos. Todos necesitamos, todos estamos necesitados de salvación y necesitamos colocar la fe en Cristo. ¿Qué fe? Creer en Él, que Dios le ha resucitado, le ha levantado de los muertos. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y hemos resucitado por el bautismo de una manera simbólica para andar en nueva vida. Sí, así que también los que están escuchando que tienen la duda sobre bautizarse, bautícese.
comprométase con el Señor y ande en una nueva vida con Él. Versículo 23, ¿verdad? No hay diferencia porque todos pecaron. Muchas veces, hermanos, y esto como un breve paréntesis, muchas veces los versículos nos dañan la lectura porque hacemos pausa. Bueno, se acabó el versículo 23, bueno, se acabó el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe, para todos los que creen, porque, porque en Él no hay diferencia. Ahí cortamos, se nos va el pensamiento y vamos a leer el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Entendamos que la Biblia originalmente no se escribió con capítulos y versículos, ¿verdad? Esto es algo que se ha introducido, los versículos y los capítulos, para un mejor estudio, para una mejor sistematización. ¿Sí? Imagínense ustedes citando un pasaje o recomendándole a un hermano que lean cierto pasaje. Búscate Hebreos y más o menos a la mitad del libro. ¿Sí? Imagínense si no tuviéramos los capítulos y los versículos, sería horroroso. Entonces, para eso mismo se han metido los capítulos y los versículos, porque es una manera mucho más fácil de sistematizar el estudio, de encontrar un pasaje. Pero cuando nosotros leamos, tenemos que entender que la Biblia hay que más bien hacer las pausas cuando se ve claramente que hay un freno del tema, pero no por versículo. Hay que llevar siempre una secuencia, digamos, consciente, ¿no? Aunque haya versículos y capítulos, llevar una secuencia consciente, mirando si el mismo tema se sigue, ¿no? Hay ocasiones como en esta, que de pronto uno frena y como que se hace un salto, ¿no? Un pequeño bache allí. Versículo 22 termina porque no hay diferencia. El 23 dice, por cuanto todos pecaron. Si esto, o sea, si estuviera de conjunto, de corrido, se entiende mucho más claro. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. No hay diferencia, todos necesitan el mismo medio, la misma salvación que Dios ha determinado, porque todos hemos pecado y estamos y están destituidos de la gloria. Ahí no me puedo meter porque sería una contradicción, ¿no? Decir que estoy en Cristo y estoy destituido de la gloria de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí Pablo comienza, ya los sentó a todito, al judío, al gentil, al griego, al no griego, al pagano, al no pagano, ya los sentó a toditos en el banquillo. Todos están bajo pecado. Todos necesitan la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, porque todos hemos pecado, no hay diferencia, todos estamos necesitados de la misma salvación. Y dice, y estamos destituidos y están destituidos de la gloria de Dios. No han alcanzado la gloria de Dios. Versículo 23 lo dice así en la versión NBI. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, ese bendito pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo, que Cristo Jesús efectuó. Y estas son las grandísimas buenas noticias. Quizá para nosotros, y esto lo hemos dicho en otros programas anteriores, quizá para nosotros hoy, personas de Occidente, personas con un iPhone 15, un iPhone 20, la mejor computadora, el carro que se maneja solo, la cámara ultra HK, todas estas cosas nos parecen irrelevantes. Yo estoy pensando en comprarme el mejor carro, el carro 2025. Yo estoy pensando en comprarme una muy buena moto o comprarme toda la ropa que me gustó en el catálogo para estrenármela ahorita en diciembre. Pero pensar en mi salvación, pensar en cómo me le pongo la cara yo a Dios, pensar en cómo yo me voy a parar delante del juez del universo y decirle, ajá, aquí estoy yo. ¿Qué traes ahí? No, tres obras. Le di $20 a fulano, le limpié el frente al otro y le compré unos par de zapatos a sutano. Déjame entrar al cielo.
O ya con esto me gané la salvación. Son cosas que no pensamos hoy. Hoy el ser humano, aunque tenemos mucho acceso a información, hoy el ser humano es más borrego que nunca, es más manipulable que nunca. Y a esos escépticos que dicen, no, es que la religión te controla y te domina. Mijo, a ustedes que lo tienen controlado y dominado. Usted tiene suscripción de Netflix, de Spotify, de Prime Video, de Disney, de OnlyFans, mejor dicho, le tienen su dinero cateado por todos lados. Usted sale el viernes con su sueldo y ya el sábado ya no tiene porque ya se lo gastó en todo. Porque ya tuvo que ir a tomar, porque es para relajarse. Tuvo que gastar todo su dinero ahí porque es para relajarse. Pero el esclavo es el de la religión que dice, hey, las cosas están mal. Las cosas están yéndose por un mal camino. Ese es el esclavo, ese es el borrego. Pero no. Nosotros vivimos una época donde hay tanto acceso a la información y sin embargo vivimos como los más ignorantes y manipulables de las últimas, de los últimos siglos. ¿Sí? Entonces hay que quitarnos eso de la cabeza. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado delante de Dios. Y no hay diferencia, llévense esto en la cabeza, no hay diferencia. En el aspecto de la salvación y del pecado no hay favoritos. Aunque a algunos hermanos les guste pensar que ellos son elegidos incondicionalmente, son prácticamente un favoritismo, ¿no? Yo no sé por qué Dios me eligió, pero bueno, yo soy elegido. Bueno, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y somos justificados gratuitamente. Yo sé que al hombre le gusta como asegurar, bueno, es que esto me lo merezco, pero no, Dios ha declarado un medio que no es solo bueno porque es fácil en el sentido de que nosotros no pudimos ganarlo y Cristo nos lo da gratuitamente, como dice el pasaje. Pero también es una manera por la cual ser salvos, en la cual nosotros no nos podemos jactar. Nosotros no vamos a poder llegar al cielo y decir, bueno, es que me gané la salvación por esto y por esto. Aunque volvemos a enfatizar, las obras son importantísimas y lo vamos a ver en el resto de Romanos. Las obras son importantísimas y esenciales, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que Cristo efectuó. Amigo mío y hermano mío que escucha, Cristo ha ganado por su vida perfecta el acceso al Padre que tú y yo necesitábamos. Y que tú y yo por nuestros pecados, no por el pecado de Adán o de fulano o de sutano, por nuestros pecados nos hemos perdido de ese acceso a Dios. Nos hemos revelado, le hemos dado la espalda a Dios. Pero ahora Cristo, por su sacrificio, nos ha otorgado gratuitamente gracia para tener redención en Él. A quien Dios puso, y Cristo es la propiciación por todos nuestros pecados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. En Cristo y por Cristo, Dios manifiesta su justicia. La justicia no solo la de Él, sino también la que nos puede atribuir a nosotros para ser justos delante de Dios. O sea, por medio de lo que Cristo hizo, es que nosotros podemos tener acceso y tener paz para con Dios. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, va a decir Pablo más adelante. Por la fe es que nosotros podemos confiadamente, hermano, decir yo estoy justificado delante de Dios. Vivo y me esfuerzo y me entrego por el Señor y hago lo mejor que puedo. Pero yo sé que tengo acceso a esta gracia por medio de la fe, por medio de la fe en Jesucristo. Y cosa que no pudo hacer, no pudo haber sido lograda por mí. Si yo hubiese tenido fe simplemente, pero Cristo no hubiese hecho ese sacrificio, ¿en dónde pondría mi fe? Entonces no es tanto la fe, como lo dijo el mismo Señor, no es tanto el tamaño de tu fe, sino dónde depositas la fe. Y es en Cristo.
No es tanto la fe misma, sino el objeto de la fe. A veces decimos es que yo tengo mucha fe. Sí, pero mucha fe ¿en qué? Es en Cristo que tenemos que tener fe. No se trata de tamaños de fe, de niveles de fe. Se trata de poner la fe en Cristo, la confianza en Cristo. Toda nuestra confianza en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Vamos a leerlo en la versión NBI. Dice así: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, en su sacrificio. Cuando hablamos de su sangre, está hablando de su sacrificio. Por la fe en su sangre, en su sacrificio. Sacrificio que lo llevó hasta la muerte. Sacrificio que lo llevó a derramar su sangre. Por eso se menciona su sangre. Para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Entonces, estamos nosotros en una posición en la cual, incluso mejor que el pueblo que había recibido esa ley atestiguaba que la justicia de Dios se iba a manifestar. Y los profetas también atestiguaban de que esa justicia se iba a manifestar, de que ese nuevo pacto se iba a manifestar. Y nosotros estamos hoy en día, hoy, 25 de noviembre del 2025, estamos en la posibilidad de acceder a esa gracia, a ese sacrificio por medio de la fe en Jesucristo. Este mundo, hermanos, y quiero terminar, faltan pocos versículos para terminar el capítulo 3, pero este mundo, hermanos, que nosotros vemos y que tanto añoramos y amamos, este mundo pasa. Y todo lo que tenemos pasa. Hoy podemos estar muy a tope. La gente, yo siempre lo digo, la gente siempre dice, la vida puede ir de 0 a 100. Sí, efectivamente, eso puede pasar, aunque muy pocas veces se ve. Muy pocas veces se ve que tú estés hoy en 0 y mañana, no sé, te saques la lotería y te vayas al 100, ¿no? Pero sí puede suceder, claro que sí. Pero algo que pasa más continuamente es que la vida puede ir de 100 a 0. Podemos estar hoy con salud, familia, con trabajo, no sé, esposa, hijos, de todo. Y de un momento a otro perder todo incluso. Y eso se ve mucho más comúnmente. La pérdida del trabajo, la pérdida de la estabilidad física o la salud, de la comodidad, de un hogar, de un trabajo, de posesiones, se pueden perder muy rápidamente. Pero nosotros seguimos teniendo nuestra confianza allí, en lo material, en lo efímero, donde el ladrón hurta y donde la polilla corrompe, donde el Señor dijo, allí ponen ustedes sus tesoros. Y este pasaje de Pablo, que está hablando Pablo acá, y Dios inspirándolo, le está diciendo a los judíos y a los gentiles, todos están en la misma situación, todos están igualmente en pecado, todos están necesitados de Dios, todos deben acudir a Cristo. Él es el único medio, es la única manera por el cual ustedes pueden ser salvos y estar justos delante de Dios. Pararse delante de Dios con confianza. Porque qué cosa terrible, dice la Biblia. Y Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios paciente con nosotros. Si usted quiere saber cuán paciente es Dios, bueno, mire, examine su propia vida. Examinemos nuestras propias vidas y veamos cuán paciente es Dios con nosotros. Pero este Dios paciente también es un Dios que es fuego consumidor y que no tendrá, a la hora de que haga el juicio, no tendrá por inocente al pecador, ni va a echar el pecado de nadie bajo la alfombra. No lo va a hacer. Entonces Pablo le tira en la cara al gentil y a los judíos también. Tú también necesitas de Cristo. Ustedes están iguales. Tú tuviste un privilegio de conocer y ser conocido por Dios, por haber estado en ese pueblo del pacto. Pero ahora que se ha manifestado Cristo, se ha manifestado la justicia de Dios, debes acudir a Él también. No es que, ay, es que, ¿para qué voy a buscar yo a Cristo? O sea, ya yo soy judío ya.
Eso era lo que pasaba y es lo que pasa mucho, siendo evangélicos incluso, les pasa mucho por la cabeza. Es que el judío no necesita creer en Cristo. Y Pablo dice aquí, la justicia de Dios se ha manifestado. Por la ley nadie se justifica. Por la ley venía el conocimiento del pecado. Tomaban conciencia de su pecado. Pero por Cristo pueden pararse delante de Dios confiadamente y decir, bueno, por Cristo Él me ha justificado. ¿Sí? Ajá. Pero en el tiempo presente, versículo 26, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar de su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. De este modo, Dios puede condenar al que no cree, llámese judío o no, y justificar al que cree, llámese judío o no, porque no hay acepción, no hay diferencia. ¿Dónde pues está la jactancia? No hay jactancia. Ya ninguno, ni el judío ni el gentil, se puede levantar y decir, bueno, es que yo me lo gané. No hay jactancia. Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? Hermanos que nos escuchan, versículo 29, capítulo 3 de Romanos, versículo 29. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Aquí Pablo recitándole el Shema a los judíos. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y aquí Pablo le dice, pues no hay más que un Dios, el que justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están, tanto para uno como para el otro, la misma manera de ser salvos, por medio de Cristo. El mote de judío, el mote de gentil, no sirve de nada. Cristo es la única manera por la cual ser salvos. Y esto era una realidad en el siglo primero, en el año 57, cuando Pablo está escribiendo esta carta, y eso es una realidad el día de hoy. Es por Cristo que podemos ser justificados por la fe. Versículo versículo 30, pues no hay más que un solo Dios, el que justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Quiere decir que con la ley, con la ley no sirve de nada? Y Pablo dice, no, 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 más bien la confirmamos. ¿Por qué? Porque ella venía a dar testimonio de esa fe, porque ella venía a dar el conocimiento del pecado. Y el fin de la ley, va a decir Pablo también más adelante, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. El fin como propósito también de la ley era mostrar a Cristo. Era mostrarle al hombre que ellos necesitaban ser justificados delante de Dios, pero no podían. El hombre, no, nosotros, tomemos esto en cuenta, apliquémoslo, no hablemos en un tercero abstracto, hablemos de nosotros personalmente. Hermano que me escuchas, hermano Luis, hermano Carlos, hermano Mario, Alfredo, como te llames, hermano Reiki, hermana Ayana, los hermanos que están aquí en el chat también. Nosotros no podemos justificarnos delante de Dios por nuestra fuerza, por nuestros medios. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no podemos negociar con Dios. Nosotros no podemos sobornar a Dios. Nosotros no podemos ocultarnos de Dios. No podemos hacer ninguna de esas cosas. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña. Nuestro pasado, presente, futuro, incluso nuestros futuros posibles. Todas las posibilidades que estén dentro de nuestro alcance o capacidades como humanos, Dios conoce todas esas capacidades. Dios conoce cuando obramos de buena fe y cuando no lo hacemos.
Dios conoce cuando en verdad pecamos fortuitamente o cuando pecamos premeditadamente. Dios conoce cuando en nuestro corazón hay un orgullo efervesciente y cuando exteriormente mostramos bondad o humildad quizá. Como decía Agustín, incluso en las buenas obras el orgullo está al acecho. Y muchas veces pecamos en eso. Entonces Dios conociendo nuestra debilidad, fragilidad, temporalidad, inclinación, Dios en su infinita sabiduría ha mediado una manera de cómo el hombre es ser salvo delante de él. Y esa manera es por la justicia que él ha revelado mediante el sacrificio de Cristo. Tú quieres ser justo delante de Dios. Cree en Cristo. Arrepiéntete. Confía en Él. Pon toda tu vida en manos de Él. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Esto es un tema chocante. Nosotros no lo sentimos chocante, o quizás sí. Quizás lo que he dicho se ha sido chocante para algunos, pero para el judío era mucho más chocante. ¿Cómo yo, si soy un judío del pueblo elegido, cómo yo tengo que estar creyendo en Cristo? ¿Verdad? ¿O cómo yo puedo dejar las tradiciones de mis antepasados para confiar solamente en Cristo y hacer lo que ahora Él manda hacer? Era difícil, era muy, muy difícil. Se comportaron como el siervo que llegó de Asiria, ¿cómo se llama? Naamán, Naamán el asirio, que llegó con lepra. Y Eliseo le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y Naamán dijo, ¿acaso no había mejores ríos en donde yo vivo? O sea, ¿para qué me manda esta a meterme esa agua sucia? Y muchas veces pensamos que los mandamientos de Dios son menospreciables, son menores, que nuestras ideas son más maravillosas, más brillantes. Creer en Cristo y arrepentirme de mis pecados. Yo mejor agarro mi plata, mi diezmo, como dicen algunos, y se lo doy a una persona que necesite. Pensamos que engañamos a Dios con esas justificaciones falsas. Son falsas justificaciones, porque sabemos que no lo vamos a hacer. Simplemente calmando la conciencia que nos grita que estás mal, que te estás engañando a ti mismo y engañando a los que te escuchan. Entonces Pablo dice, pero ahora Dios ha manifestado su justicia. Y Dios no es solo Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios y Él va a justificar, dice más textualmente, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley? No, de ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Vamos a dejarlo hasta allí porque es el versículo final, el capítulo 3. En el capítulo 4, Pablo va a mostrar cómo la fe es anterior incluso a la ley y en cierta manera, en muchas maneras, superior a la ley. Para los hermanos que nos escuchan, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este fue tu programa Discipulado de Gracia. Culminamos el capítulo 3 de la carta o de la epístola a los romanos. Una carta maravillosa, les animamos a que la lean una y otra vez. Puedan estarla leyendo una y otra vez. Pueden encontrarnos también en YouTube como Discipulado de Gracia, John y Fran. Allí pueden repasar lo que hemos hablado, ir a leer la carta y volver a escuchar. ¿Sí? Estamos tratando tampoco de no ser profundos, de hacer exégesis tan profunda, gramático histórica de cada pasaje, porque eso nos tomaría mucho, mucho tiempo. Eso nos tomaría meses en abordar toda una carta. Así que estamos tratando de hacerlo lo más sencillo posible, sin estar citando a tantos autores, que si Samuel Pérez Millo, que si A.T. Robertson. Estamos tratando de no estar citando, de no estar trayendo tanto el griego a la mesa, sino tratando de llevar el mensaje central del tema de Romanos. Pablo está mostrando que todos hemos pecado y que si alguno ha fallado, ha sido infiel, no es culpa de Dios, ni anula la fidelidad de Dios. Dios ha mostrado una manera como ser salvo y esa es a través de la fe. Así que para todos los que nos escuchan, Dios les bendiga, Dios les guarde.
No se olviden de seguirnos, le instamos nuevamente. Discipulados de Gracia, John y Fran. Así nos encuentran en YouTube. Muy fácil de conseguir. Así que Dios les bendiga a los hermanos que nos escuchan y no será hasta un nuevo segmento. Dios les guarde.